Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde las narrativas cobran vida y los corazones laten al unísono. Hoy nos embarcamos en un viaje emocional que estoy segura, les va a cautivar de principio a fin. Prepárense para ser arrastrados por un torbellino de sentimientos que exploran las profundidades del alma, la resiliencia del espíritu y esa chispa que a veces parece imposible de apagar. ¿Están listos para hablar de segundas oportunidades, de amores que desafían el tiempo, de esos reencuentros que nos devuelven la fe en la magia? Porque hoy, mis amigos, vamos a desgranar a fondo una historia que ha tejido su camino en el corazón de muchos, la apasionante saga de Demet y Can, y su viaje de regreso al amor, su tan anhelada segunda oportunidad. Y antes de que nos lancemos de lleno en este universo de pasiones que prometen ser intensas, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle ese botón de asterisco suscribirse y a activar esa asterisco campanita que, como un faro, les guiará a través de nuestras futuras aventuras narrativas. No querrán perderse ni una sola palabra. Demet y Can. ¿Les suena familiar el eco de estos nombres? Para muchos de ustedes, sin duda alguna. Pero para aquellos que quizás necesiten un pequeño refresco de memoria, o para los recién llegados a este fascinante rompecabezas emocional, permítanme pintarles el cuadro. Hablemos de quiénes son Demet y Can, y por qué su historia, a pesar de las adversidades, resuena con tanta fuerza en nuestras almas. Asterisco Demet, una mujer que se erige como un faro de fortaleza, decidida en sus pasos, con una voluntad de hierro que a menudo inspira admiración. Sin embargo, bajo esa armadura de independencia, late un corazón que ha conocido la aspereza del desamor, la amargura de la decepción y las cicatrices que deja el dolor. Su viaje ha sido uno de autodescubrimiento y resiliencia, aprendiendo a levantarse una y otra vez, a pesar de las caídas. Y luego está Asterisco Can. El arquetipo del hombre misterioso con un aura que atrae y repele a partes iguales. Quizás un poco rebelde con esa picardía que desarma, pero con una profundidad de sentimientos que se esconde tras una fachada a veces impenetrable, una máscara que protege un alma sensible y compleja. Su presencia es magnética, capaz de evocar tanto la tormenta como la calma. Su primer encuentro no fue un cuento de hadas de esos que nos presentan en las películas, no fue un amor a primera vista tejido con hilos dorados. Fue, de hecho, todo lo contrario. Sus caminos se cruzaron en circunstancias que, lejos de ser idílicas, estuvieron marcadas por obstáculos, malentendidos profundos, y sí, un final doloroso que dejó tras de sí un rastro de promesas rotas y corazones heridos. Fue un amor que nació bajo presiones, que creció con dificultades y que, lamentablemente, se vio forzado a terminar antes de que tuviera la oportunidad de florecer plenamente. Pero ¿qué sucede cuando el destino, ese titiritero invisible, o quizás la propia voluntad inquebrantable de dos almas destinadas, decide tenderles un nuevo puente sobre el abismo que los separó? Ahí es donde entra en juego esa maravillosa frase, esa promesa que enciende la chispa de la esperanza, el regreso del amor. O lo que es aún más emocionante, esa palabra mágica que lo abarca todo, asterisco, la segunda oportunidad. Y aquí es crucial entender algo, no se trata simplemente de volver a verse, de un encuentro fortuito en una calle concurrida o en una reunión social. No. Se trata de cómo ambos individuos han navegado las aguas turbulentas de la vida desde su separación. Se trata de la evolución que han experimentado, de las lecciones arduas que han aprendido, de los muros que quizás han construido alrededor de sus corazones para protegerse del dolor futuro, o mejor aún, de los muros que han tenido la valentía de derribar. Imaginen por un momento, un pasado teñido por promesas rotas que resuenan como ecos vacíos, por palabras que quedaron en el tintero, por heridas abiertas que aún duelen al tacto. Y luego, años después, el destino orquesta un nuevo cruce de caminos. En los ojos del otro, ¿qué ven? ¿El fantasma de lo que fue con su carga de nostalgia y arrepentimiento? ¿O la incipiente chispa de lo que podría ser, una promesa de un futuro diferente, un renacer? La belleza intrínseca de la historia de Demet y Can, y la razón principal por la que nos atrapa de esta manera tan visceral, reside precisamente en esa asterisco complejidad. No es un amor simple, lineal y predecible. Es un amor que ha tenido que luchar contra sí mismo, contra el paso implacable del tiempo y contra las circunstancias que a menudo parecen conspirar en su contra. Cuando hablamos de su regreso, no nos referimos únicamente a un reencuentro físico, a la mera presencia del otro. Nos referimos a un asterisco reencuentro emocional, un abrazo del alma que trasciende el espacio y el tiempo. Es la asterisco valentía de ambos de mirar atrás, de confrontar las sombras del pasado, de reconocer los errores
Ometidos de perdonar las ofensas y sobre todo, de atreverse a sentir de nuevo. Piénsenlo por un instante, ¿quién de nosotros no ha sentido alguna vez esa punzada aguda de nostalgia por un amor pasado, preguntándose en la quietud de la noche, con un suspiro escapando de los labios, ¿qué hubiera pasado si? La historia de Demet y Can nos ofrece, o al menos nos permite fantasear con ella, una respuesta a esa pregunta que tantas veces nos atormenta. Y es aquí donde quiero que presten su máxima atención, porque el camino hacia esa segunda oportunidad, esa reconquista del amor perdido, nunca es lineal ni fácil. Está sembrado de dudas, de miedos arraigados, de cautela adquirida a través de la experiencia. Demet, por ejemplo, quizás ha dedicado años a reconstruir su vida, a edificar un castillo de autosuficiencia, y la idea de volver a confiar, de exponerse nuevamente a la posibilidad del dolor, genera en ella una resistencia natural, una prudencia que surge de la autoprotección. ¿Y Can ha madurado? ¿Ha logrado dejar atrás esos comportamientos que quizás hirieron profundamente en el pasado? ¿Ha entendido la fragilidad de lo que tuvo y perdió? Estas son las preguntas que como espectadores nos atormentan, que nos intrigan, y que los creadores de la historia manejan con una maestría que nos mantiene al borde del asiento con el corazón en un puño. Cada conversación, cada mirada cargada de significado, cada gesto sutil que intercambian se convierte en una pieza crucial de este fascinante rompecabezas emocional que estamos armando juntos. Uno de los aspectos más potentes, más conmovedores de su regreso, es sin duda la evolución de los personajes. No estamos viendo a los mismos Demet y Can que se separaron. Han crecido, han aprendido lecciones vitales, han madurado. Demet ha descubierto una fuerza interior que quizás antes estaba opacada por las circunstancias, o que nunca se había manifestado con tanta intensidad. Ha aprendido a valorarse a sí misma, a reconocer su propia valía, un paso fundamental para cualquier relación sana. Y Can, por su parte, ha tenido que enfrentarse a sus propios demonios internos, a sus inseguridades que lo empujaban a actuar de manera errática, a sus miedos a perder aquello que verdaderamente importa, esa conexión que ahora anhela recuperar. Es precisamente esa transformación, esa capacidad de cambio y aprendizaje, lo que hace que su segunda oportunidad no sea una simple repetición del pasado, una repetición de los mismos errores. Es una oportunidad genuina de construir algo nuevo, algo más sólido, algo cimentado en la comprensión profunda y el respeto mutuo. Piensen en esas escenas que nos roban el aliento, que nos dejan sin palabras y con la piel de gallina. Esas conversaciones íntimas, a menudo a medianoche, donde las palabras fluyen con una honestidad brutal, despojadas de cualquier artificio o pretensión. Son esos momentos de vulnerabilidad donde uno de ellos, o ambos, se despojan de sus armaduras, de las capas protectoras que han levantado, y muestran su corazón desnudo, expuesto a la luz y al juicio del otro. Es la forma en que se miran, y en esa mirada se lee toda la historia que han vivido, el dolor agudo de lo que fue, la esperanza tierna de lo que puede llegar a ser, y la magia innegable de ese sentimiento que a pesar de todo, nunca desapareció del todo, solo se escondió, esperando el momento propicio para resurgir. Es la construcción de la confianza, ladrillo a ladrillo, con paciencia y dedicación. Es la reconquista de ese espacio íntimo que una vez compartieron, pero ahora desde una perspectiva mucho más madura, más consciente, más arraigada en la realidad. Además, la narrativa, con su genialidad, suele jugar con la intriga y la tensión, ¿verdad? Siempre hay un elemento externo que pone a prueba su incipiente reconciliación, que amenaza con romper la frágil armonía que están construyendo. Pueden ser nuevos personajes que aparecen en escena, tejiendo sus propias redes de influencia, malentendidos que resurgen como fantasmas del pasado, o quizás, sombras de lo que fue que se niegan a quedarse enterradas, reapareciendo para sembrar la duda y la discordia. Esto añade una capa de suspense que hace que cada episodio, cada capítulo de su historia, se convierta en una nueva aventura, un nuevo desafío. ¿Podrán superar estos obstáculos que se presentan en su camino? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte, lo suficientemente resiliente, para resistir las presiones externas e internas que los acechan? La tensión que se genera es palpable, casi se puede sentir en el aire, y es precisamente lo que nos mantiene pegados a la pantalla o a las páginas, ansiosos por saber qué sucederá a continuación. Y hablemos de ese amor en sí. No es el amor adolescente, impulsivo y lleno de dramas superficiales que a veces vemos. Es un amor forjado en la fragua de la experiencia, en el conocimiento profundo y a menudo doloroso del otro. Es ese amor que, aunque
Conoce las debilidades, los puntos ciegos, los errores pasados, elige sabiamente enfocarse en las fortalezas, en aquello que los unió en primer lugar. Es el amor que entiende las imperfecciones, las grietas en la fachada, pero que decide amarlas aún así, porque son parte de la esencia del otro. Es la segunda oportunidad no solo de estar juntos físicamente, sino de amarse de una manera más plena, más consciente, más auténtica. Es la validación de que a veces el amor verdadero merece una segunda lectura, un segundo intento, una oportunidad para ser reescrito con una tinta más profunda y sincera. Pero, ¿qué aprendemos nosotros, los espectadores, de esta historia? Más allá del puro entretenimiento, ¿qué lecciones nos deja Demet y Can en sus corazones? Creo que nos dejan una dosis importante de esperanza. Nos recuerdan que el amor no es perfecto, que los errores son una parte inherente del camino, pero que también lo son el perdón, la empatía y la perseverancia. Nos enseñan que las segundas oportunidades no son para revivir el pasado, para intentar enmendar lo inenmendable, sino para construir un futuro mejor, aprendiendo de las valiosas lecciones que el pasado, con sus aciertos y sus fracasos, nos ha legado. Nos inspiran a creer que incluso después de la tormenta más oscura, el sol puede volver a brillar con más fuerza, y que el amor, si es genuino, si es profundo, tiene una capacidad asombrosa para renacer de sus cenizas, más fuerte y más hermoso que antes. Imaginen ese momento cumbre, ese clímax emocional donde finalmente, después de tantos giros, de tantas vueltas, de tantas dudas y miedos, ambos se dan cuenta de que este regreso es para quedarse. No es solo un coqueteo con el pasado, una recaída en viejos patrones. Es una decisión firme y consciente de construir un futuro juntos, de apostar por un mañana compartido. Ese instante, esa confirmación palpable de que ambos están en la misma página, de que han hecho el trabajo interior necesario para sanar y crecer, es pura magia. Es la recompensa a toda esa espera, a toda esa duda, a toda esa lucha interna y externa. Es la validación definitiva de que sí, su amor merecía esa segunda oportunidad, y mucho más. Y es fascinante observar cómo cada conflicto, cada obstáculo que logran superar juntos, los fortalece. No son solo problemas que logran esquivar, son cimientos sólidos que están construyendo para su futuro. Cada malentendido aclarado, cada herida que sana con tiempo y comprensión, les permite acercarse más, conocerse más profundamente en sus nuevas versiones. Es un proceso de constante redescubrimiento, donde cada día juntos es una nueva oportunidad para enamorarse de nuevo, pero esta vez, con una comprensión mucho mayor, con una apreciación más profunda por la persona que tienen al lado. Así que, mis queridos amigos, la historia de Demet y Can, ese regreso del amor y su segunda oportunidad, es mucho más que una simple trama romántica destinada a hacernos suspirar. Es un reflejo profundo de las complejidades inherentes a las relaciones humanas, de la increíble resiliencia del corazón humano cuando se enfrenta a la adversidad, y de la poderosa fuerza transformadora del amor cuando se le da una oportunidad real y sincera. Es una invitación a creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad para perdonar y ser perdonados, y en la maravillosa posibilidad de que los finales no siempre son definitivos, y que a veces, un nuevo comienzo es exactamente lo que necesitamos para encontrar la felicidad. Para finalizar, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje a través de las intrincadas emociones de Demet y Can. Ha sido un verdadero placer desgranar cada detalle de su apasionada historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? ¿Qué es lo que más les ha cautivado de la historia de Demet y Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y seguir alimentando esta maravillosa conversación. Y si han disfrutado de este análisis, de este viaje emocional, no olviden darle ese grandioso me gusta, que tanto nos ayuda a seguir creando contenido de calidad, compartirlo con sus amigos para que más personas descubran esta maravillosa historia, y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras narrativas. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.